Cuando nosotros hablamos de figuras geométricas, debemos de tener mucho cuidado para que no nos pase lo mismo que a Claudia, porque a ella se le rompió un vidrio así como este que tenía forma de rombo, y solamente fue a la tienda y le dijo a la persona: oye, necesito que me hagas un vidrio en forma de rombo que mida medio metro de lado. Como solamente le dio esa información, pues la persona simplemente hizo un rombo que medía medio metro por cada lado. Pero si tú te fijas, este vidrio sí tiene forma de rombo, pero chécate bien, esta diagonal que está horizontal se llama diagonal menor, y esta diagonal que está vertical es la diagonal mayor. Y como puedes apreciar, las diagonales tienen diferente tamaño. Por eso cuando Claudia fue a su casa y lo quiso instalar, pues ese vidrio no tenía la medida que ella deseaba. Por esa razón es muy importante que nosotros nos fijemos en las formas, las figuras, los tamaños y los ángulos. Así como aquí, tú puedes apreciar diferentes triángulos. Todos son triángulos, sí, pero todos son diferentes. Aquí solamente el triángulo B y el F son triángulos iguales. Si tú por ejemplo tomas este triángulo F y lo quieres poner encima del B, simplemente lo vas a rotar y vas a poder apreciar que los ángulos y los lados quedan exactamente igual. Para trabajar con los triángulos vamos a hacer lo siguiente: tracen en una hoja en blanco un triángulo cuyos ángulos midan 90, 55 y 35. Después contesten las preguntas. ¿Sus triángulos tienen la misma forma? En caso de que sí tengan la misma forma, le van a poner que sí. Yo pienso que sí van a tener la misma forma, pero no van a estar exactamente del mismo tamaño. ¿Por qué les digo que no va a ser el mismo tamaño? Porque en la información solamente te dan las medidas de los ángulos. Imagínate por ejemplo que este sea el tuyo y que un compañero, si por ejemplo tú tienes esta línea de 5 centímetros, es muy probable que tu compañero también la haga de 5, pero esta otra quizás la hizo de 8 y tú la hiciste de 9. Como no te están dando las medidas de los lados, tú vas a hacer un triángulo a lo mejor igual, pero no del mismo tamaño, porque no te dieron todas las especificaciones. Ahora van a trazar otro triángulo, pero en este caso te están dando los lados. Te dicen que un lado mide 8 centímetros, otro 9 y el último lado mide 7 centímetros. Lo van a recortar y lo van a comparar con los triángulos de otras personas. Se van a dar cuenta que su forma es exactamente igual. ¿Por qué es exactamente igual? Porque te están dando las medidas de los lados. Quizás tú hiciste este triángulo y tú aquí le pusiste 9 centímetros. Y quizás un compañero este lado lo hizo de 8 centímetros. Sí, pero recuerda que le puso 8, 7 y 9. Simplemente al recortarlo y al girarlo, como aquí tú tienes 9 y quizás él aquí tenga 9, ¿verdad? Pero al girarlo van a quedar exactamente igual. Y te van a quedar exactamente igual porque donde tú pongas las medidas de 7, 9 y 8, simplemente al girarlo van a coincidir. Debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Imaginemos que tenemos dos figuras geométricas, ya sean regulares o irregulares. Pero si las figuras geométricas tienen exactamente las mismas medidas de los ángulos y de los lados, estas dos figuras van a ser congruentes y van a ser correspondientes. Por ejemplo, lo mismo que mide el ángulo A va a medir el ángulo M. Y lo mismo que mide, por ejemplo, la arista N y P va a ser igual que lo que mide la arista de B y C. Porque estas dos figuras geométricas son correspondientes y son congruentes. Miden exactamente lo mismo, tanto sus lados como sus ángulos. Para la siguiente actividad vamos a hacer lo siguiente. En una hoja blanca vas a trazar un triángulo y lo vas a recortar. Nadie más lo debe de ver. Este es el triángulo que yo hice. De este triángulo que tú hiciste, le vas a mandar un mensaje a otro compañero para que construya el triángulo exactamente igual como lo hiciste tú. Yo le puse en el mensaje lo siguiente: compañero, vas a construir un triángulo que tenga 25 grados de un lado y que tenga 125 grados de otro lado. Y vas a trazar una línea que mida 6 centímetros. Después yo comparé el triángulo que yo tenía con el de mi compañero y sí fue exactamente igual. En caso de que sus compañeros
no tengan exactamente el mismo triángulo, van a hacer lo siguiente. Van a verificar cuáles son las fallas que tuvieron al escribir su mensaje. Y van a repetir otra vez la actividad. Pero ahora no deben de escribir un mensaje con las medidas de los tres lados. Solamente le vas a dar las medidas de dos lados y de un ángulo. O de dos ángulos y de un lado. Según lo que tú pienses que él necesita para que él haga su triángulo. En el siguiente mensaje yo le escribí: vas a hacer un triángulo. Sus lados son de 3 y 4 centímetros. Y tiene un ángulo de 90 grados. Al darle yo esa información a mi compañero, él en automático va a hacer como quien dice una L, porque va a formar un ángulo de 90 grados. La primera línea puede medir 3 o 4 centímetros y la otra va a medir 3 o 4 centímetros. Vamos a suponer que la de abajo mide 3 y la de un lado mide 4 centímetros. Aquí va a formar un ángulo de 90 grados. La línea que tengo en color amarillo, él en automático la va a hacer. Aunque yo no le dé la medida, él ya va a saber que va a trazar una línea donde finaliza la línea con el número 4. O sea, va a empezar aquí y de aquí simplemente la va a unir con la línea que mide 3 centímetros. De esta forma, mi compañero va a hacer su triángulo. O también le puedo decir que trace una línea de 7 centímetros. De un extremo va a marcar un ángulo de 80 grados y del otro extremo va a marcar 65 grados. Con esta información, mi compañero también va a poder hacer su triángulo. Porque fíjate bien, aquí va a medir 65 grados, ¿verdad? Bueno, de aquí simplemente va a trazar una línea hacia arriba. No importa que se pase, va a ser una línea larga. Ahora, donde inicia el 7 centímetros, marcó 80 grados. Y va a trazar una línea de donde inicia la de 7 centímetros hacia arriba. Él se va a dar cuenta que en cierto punto las dos líneas que él está trazando se van a unir. Y aquí en medio le va a quedar el triángulo que yo le estoy pidiendo. De los siguientes mensajes vamos a verificar con cuál sí se puede hacer un triángulo que sea congruente con otro. En este caso se puede con el mensaje número 2, que dice: construyen un triángulo que tenga un lado de 8 centímetros, otro de 6 y otro de 9 centímetros. Aquí, como ustedes pueden apreciar, les están dando las medidas de los tres lados. Con esta información sí pueden construir un triángulo que sea congruente con otro. Con el mensaje número 3 no se puede, porque aquí solamente te están dando las medidas de los ángulos, que son 50, 30 y 100 centímetros. Ustedes pueden construir un triángulo como este, pero chéquense bien, no va a ser congruente con el de otro compañero porque no te están dando ninguna medida de las líneas. Así es que sí puedes hacer el triángulo igual, pero no exacto. ¿Por qué no exacto? Porque el tuyo puede ser o más grande o más pequeño. Sí se parecen, pero no son exactamente igual, no son congruentes. Con el mensaje número 4 puede ser que sí le atinen, porque dice: construyen un triángulo que tenga un lado de 9 centímetros, otro lado de 6 y un ángulo de 60 grados. Si ellos agarran estas medidas de 9 y 6, pero chécate bien, si ellos en lugar de tomar la medida de este ángulo, toman el de arriba o el de la izquierda, ya no lo van a hacer exactamente igual, porque no le están diciendo que el ángulo sea el que se forme con las líneas de 6 y 9 centímetros. Esta información le faltó al mensaje. Por esa razón, no es seguro que lo hagan exactamente igual, que sea congruente. Con el mensaje número 5, sí le podrían hacer, porque dice: construyen un triángulo que tenga un ángulo de 60 grados, otro ángulo que tenga 40 grados y el lado adyacente a estos ángulos que mida 10 centímetros. Aquí lo que vas a hacer primero es la línea de 10 centímetros. Vas a formar un ángulo de 60 grados. Te vienes al final y empiezas a trazar una línea hacia arriba. Ahora te vas al otro extremo y vas a marcar 40 grados. Te vienes al extremo de la línea de 10 centímetros y vas a trazar la línea hacia arriba. Tú lo vas a hacer que se pase, vas a hacer líneas largas, pero aquí se van a unir las dos líneas y aquí vas a tener un triángulo que va a ser exactamente igual al que tiene tu compañero. Con el mensaje número 6 también lo podemos hacer.
Porque dice, construyen un triángulo que tenga un lado de 8 centímetros, otro que tenga 10 centímetros y el ángulo comprendido entre ellos que mida 70 centímetros. Aquí está la clave. Te dice que el ángulo comprendido entre la línea de 8 y 6 centímetros va a medir 70 grados. Aquí, como tú puedes apreciar, ya están los 70 grados y tienes las líneas de 8 y de 10. Simplemente vas a unir la línea de 8 con la de 10 y vas a tener un ángulo congruente como el de tu compañero. Analicen los triángulos que construyeron y los mensajes de la sección anterior y anoten una palomita a las 3 afirmaciones que son verdaderas. En este caso es esta que dice: dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales sus 3 lados. Recuerda que si te dan los 3 lados, sí pueden hacer triángulos congruentes. Aquí le ponemos palomita. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales 2 lados y el ángulo que lo forman. O sea, lado, ángulo, lado. Aquí también le ponemos palomita. El último también. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado y los 2 ángulos adyacentes a él, que es ángulo, lado, ángulo. Aquí también le ponemos palomita. Con esta información también vamos a contestar la siguiente hoja que dice: los criterios de congruencia de triángulos son 3. El primero es lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes sus 3 lados. En el criterio número 2 nos dicen que es lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes 2 lados y el ángulo comprendido. Criterio número 3. Ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes 2 ángulos y el lado comprendido. Aquí lo podemos apreciar. Si nos dan los 3 lados, sí podemos hacer un triángulo congruente al de nuestro compañero. O si nos dan lado, ángulo, lado. Mira, aquí te van a dar lado, el ángulo y el lado. Recuerda que cuando te dan el ángulo, ese ángulo debe de estar entre los 2 lados que te están dando. Y si te dan los ángulos, primero vas a trazar la línea, porque es ángulo, línea, ángulo. Bueno, trazas la línea. Enseguida te vas a ir a un extremo y vas a marcar los ángulos. Por ejemplo, si te dicen que de cada lado mide 70 grados, te vienes a este extremo y mide 70 grados y trazas una línea hacia arriba. Te vas al otro extremo, marcas 70 grados y trazas una línea también hacia arriba. Aquí, como puedes apreciar, las líneas se van a unir. El pentágono que se muestra tiene los lados iguales y los ángulos iguales, porque es un pentágono regular. ¿Cuál de los criterios de congruencia garantiza que los triángulos coloreados son congruentes? Recuerden que la suma de los ángulos de un pentágono suman 540 grados. Cuando son pentágonos regulares, cada ángulo mide 108 grados. Si tú multiplicas 108 por 5, es igual a 540 grados. El criterio puede ser el siguiente: lado, ángulo, lado. Cuando trazas la diagonal de un cuadrado, ¿qué criterio de congruencia garantiza la igualdad de los triángulos que se forman? Este puede ser ángulo, lado, ángulo. Porque chécate bien, mira, aquí tienes un cuadrado. Si ese cuadrado tú vas a trazar una línea horizontal, aquí este cuadrado suma 360 grados y cada ángulo forma 90 grados. Pero chécate bien, cuando tú trazas una diagonal, este en los 90 grados se va a convertir en 45 grados, porque tiene 45 grados del color oscuro y 45 grados del color más claro. 45 más 45 es igual a 90. Aquí, como puedes apreciar, ya tiene las medidas de los ángulos. El primero es de 45 y el segundo es de 90 grados. Tú puedes trazar, por ejemplo, una línea de 5 centímetros. Ya sabes que de un lado va a medir 45 y del otro 90 grados. Suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero. A ver, antes de iniciar con eso, vamos a recordar lo siguiente. Un triángulo tiene 180 grados. Aquí, por ejemplo, mira, tienes un triángulo.
Cuando tú tienes una figura geométrica que tiene 3 lados, se llama triángulo. Y si tiene 3 lados, la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Ahora bien, por cada línea extra que tenga una figura geométrica, tú vas a sumar 180. Por ejemplo, el que tiene 3 lados tiene 180. Si tú sumas 180 más 180 es igual a 360. 360 más 180 es igual a 540. Más 180 es igual a 720. Aquí, como puedes apreciar, si tiene 3 lados, 180. 4 lados, 360 grados. 5 lados, 540 grados. 6 lados, 720 grados. Por eso les estoy diciendo que cada vez que la figura geométrica tenga un lado más, simplemente le vas a ir sumando 180 más 180 más 180 más 180. Como esta es una figura geométrica que tiene 4 lados, la suma de sus ángulos va a ser igual a 360 grados. ¿Cuántos triángulos se forman? Mira, cuando tú hiciste esta línea, se formaron 2 triángulos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. ¿Cuántos suman los ángulos interiores de cada triángulo? 180 grados, ya lo mencionamos aquí. ¿Cuántos suman los ángulos interiores del cuadrilátero? Suman 360 grados. Chécate bien, mira. Aquí tienes un triángulo, son 180 más 180 es igual a 360 grados. Ángulos opuestos de un rombo. ¿Qué relación piensan que tienen los ángulos opuestos de un rombo? Son iguales. Aquí tienes un ángulo arriba y un ángulo abajo. Si te fijas, miden exactamente lo mismo, al igual que el que tienes a la izquierda y el que tienes a la derecha. Ahora bien, si tú vas a trazar una diagonal en este rombo, si te fijas, del lado izquierdo tienes un ángulo que mide exactamente lo mismo que el que tienes del lado derecho. ¿Los triángulos que se forman son congruentes? Sí, son congruentes. Chécate bien, mira. El que tienes del lado derecho mide exactamente lo mismo que el que tienes del lado izquierdo. ¿Qué criterio de congruencia lo garantiza? Es ángulo, lado, ángulo. Aquí, por ejemplo, tienes un ángulo. Tienes la línea y del lado opuesto tienes otro ángulo. ¿Los ángulos correspondientes de triángulos congruentes son iguales? Sí, son exactamente iguales. Aquí te lo voy a explicar también, mira. Aquí tienes una línea y tienes un ángulo. Abajo tienes el otro ángulo. Vamos a imaginar que aquí tiene 30 y aquí 60 grados. Si tú formas 60 grados y trazas una línea recta, una línea larga, aquí abajo me diste 30 grados y vas a trazar una línea hacia arriba. Como puedes apreciar, vas a formar un triángulo. Ahora vamos a revisar las diagonales de un rectángulo. ¿Qué relación piensan que tienen las diagonales de un rectángulo? Son iguales. Aquí tenemos este rectángulo. Vamos a trazar una diagonal de A hacia D y una diagonal de B hacia C. Como puedes apreciar, las dos diagonales miden exactamente lo mismo. Los triángulos A, C y D son iguales que el de B, D y A. Sí, son exactamente igual. Por esa razón son congruentes. Vamos a imaginar que vamos a trazar el triángulo. Nos vamos de A a C, a D y nos regresamos a la letra A. Si te fijas, este triángulo es el que les estoy poniendo aquí en color azul. Ahora vamos a trazar de B, D, A y nos regresamos a B. Aquí podemos observar que se está formando otro triángulo exactamente del mismo tamaño. Imagínate que lo vas a recortar y lo vas a poner encima del triángulo azul. Te vas a dar cuenta que son congruentes y son exactamente del mismo tamaño. ¿Qué criterio de congruencia lo garantiza? Lo garantiza lado, ángulo, lado. Aquí, como puedes apreciar, tenemos un lado, tenemos un ángulo de 90 grados y tenemos un lado. ¿Los lados correspondientes de triángulos congruentes son iguales? Sí, también son exactamente iguales. Los ángulos opuestos de un romboide. Aquí tenemos nuestro romboide y vamos a trazar una diagonal. ¿Qué relación piensan que tienen los ángulos opuestos de un romboide? Son iguales. Aquí tenemos el ángulo que tenemos abajo y el ángulo que tenemos arriba. Estos ángulos son exactamente del mismo tamaño. ¿Los triángulos son congruentes? Sí, también son congruentes.
Para eso necesitamos recortar esta figura geométrica y también la vamos a recortar por aquí, por esta diagonal. Enseguida la vamos a empotrar una encima de la otra. Este vértice que tenemos abajo lo vamos a hacer que se quede aquí en el vértice de abajo y nos vamos a dar cuenta que los dos triángulos son exactamente iguales, son correspondientes. ¿Qué criterio de congruencia lo garantiza? Lo garantiza lado, ángulo, lado. ¿Los ángulos correspondientes de triángulos congruentes son iguales? Sí, son exactamente iguales. En cada caso, antes de trazar el cuadrilátero, menciona si existe o no cuadriláteros con las medidas que se indican. Si no se puede, argumenta tu respuesta. Mira, en el inciso A nos dice que hagamos un cuadrilátero cuyos ángulos midan 30, 50, 100 y 120. Aquí no se puede trazar porque solamente suman 300 grados. Acuérdate que los cuadriláteros deben de sumar sus ángulos 360 grados. Si no suman 360 grados, no se puede hacer ningún cuadrilátero. Inciso B. Un romboide cuyos ángulos midan 60, 120, 60 y 120. Si tú sumas estos ángulos, es igual a 360 grados. Por lo tanto, sí podemos hacer este romboide. Y aquí lo podemos comprobar. Tenemos dos ángulos de 60 grados y tenemos dos ángulos de 120. Inciso C. Un rombo cuyos ángulos midan 5 centímetros y que tengan tres ángulos de 60 grados. ¿Se puede trazar? No se puede trazar. Porque vamos a sumar 60 más 60 más 60 es igual a 180 grados. Si te fijas, aquí como quien dice estamos haciendo el menor que. Y nos están faltando 180 grados. 180 grados es una línea recta. Y aquí debemos de hacer dos líneas. No solamente una línea recta de 180 grados. Por lo tanto, aquí nos van a estar faltando 180 grados. Inciso D. Un rectángulo que tenga una diagonal de 6 centímetros y otra que mida 5 centímetros. Este no se puede trazar. Porque chécate bien, aquí tenemos nuestro rectángulo. Vamos a trazar la primera diagonal que mide 6 centímetros. La otra línea no va a llegar hasta el extremo, hasta este vértice. Le va a faltar 1 centímetro. Así es que así no se puede trazar un rectángulo que tenga diagonales con medidas diferentes. Inciso E. Un rombo cuyos lados mida 4 centímetros y que tenga dos ángulos de 120 grados. ¿Se puede trazar? Sí se puede trazar. Aquí vamos a hacer nuestro rombo que cada lado mida 4 centímetros. Como ya trazamos esta línea de 4 centímetros, aquí vamos a marcar 120 grados. Y vamos a trazar otra línea de 4 centímetros. Recuerda que los ángulos opuestos deben de medir exactamente lo mismo. Si del lado izquierdo mide 120 grados, del lado derecho también va a medir 120 grados. Si tú sumas 120 más 120 son 240. Ahora vas a decir 360 menos 240 es igual a 120 grados. Estos 120 grados los vas a dividir arriba y abajo. Por lo tanto lo vas a dividir entre 2. 120 entre 2 es igual a 60. Quiere decir que los ángulos de arriba y de abajo van a medir 60 grados cada uno. Ahora vamos a llenar la información del siguiente cuadrito. Y vamos a ver cuáles medidas o datos vamos a cambiar para poder hacer los cuadriláteros. En el inciso A nos piden que hagamos un cuadrilátero que tenga 4 ángulos cuya suma sea 360 grados. Pero los datos iniciales nos dicen que pongamos 30, 50, 100 y 120. Aquí solamente nos están dando 300 grados, así no se puede. ¿Qué cambiarías? Pues mira, puedes poner 60, 60, 120 y 120 para que la suma sea igual a 360 grados. O lo puedes hacer de 80, 80, 100 y 100 para que te dé 360 grados. En el inciso C, cambiando las medidas de sus ángulos, porque nos dice 3 ángulos de 60 grados. Así no se va a poder. Puede ser 2 ángulos de 60 y 2 de 120, igual que este. O lo podemos hacer que todos los ángulos midan 90 grados. Si tú multiplicas 90 por 4 es igual a 360 grados. En el inciso D, las medidas de las diagonales.
Las diagonales de 6 y de 5 centímetros son las que nos están dando. ¿Qué datos cambiarías? Bueno, que las dos diagonales sean de 6 centímetros o que las dos sean de 5 centímetros. O me olvido de estas medidas y yo pongo que las dos diagonales midan 8 centímetros, 7 centímetros o 9 centímetros. Para terminar, nos piden que hagamos un cuadrado, pero partiendo solamente de una diagonal. Aquí te dicen, a ver, si tú conoces la diagonal, ¿con eso puedes hacer un cuadrado? Sí se puede. Mira, vamos a imaginar que esta diagonal mide 8 centímetros. Para determinar el área del cuadrado, la fórmula va a ser la siguiente. Área es igual a diagonal cuadrada sobre 2. ¿Cuánto es la medida de la diagonal? Son 8 centímetros. Aquí simplemente vas a elevar al cuadrado estos 8. 8 por 8 son 64. Entre 2 es igual a 32. El área de este cuadrado sería de 32 centímetros. Otra fórmula es la siguiente. Área es igual a 1/2 por 8 al cuadrado. 1/2 ya sabes que es igual a 0.5. 8 al cuadrado son 64. 64 por 0.5 es igual a 32 centímetros cuadrados. Como te digo, ya sea con la fórmula número 1 o con la 2, el área sigue siendo exactamente la misma, 32 centímetros cuadrados. Ahora bien, dices, bueno, pero ¿cuánto mediría cada lado? Pues es muy fácil. Ya sabes que el área son 32 grados. Le vas a sacar la raíz cuadrada. Cada lado mide 5.6568. Ahora vamos a determinar su perímetro. Ya sabes que para eso la fórmula es perímetro es igual a 4 por L. ¿Por qué 4? Porque tiene 4 lados y todos sus lados miden exactamente lo mismo. Simplemente vas a multiplicar 4 por 5.65 y el perímetro es igual a 22.62.